Muy buenas noches a todos nuestros amigos y hermanos que nos escuchan en distintos países alrededor del mundo. Sean bienvenidos a este tiempo de palabra y oración. Reciban un cordial saludo y muchas bendiciones de nosotros los pastores Jaime y Mercedes Soberanes. Es un gran gusto poder conectarnos una vez más contigo. Hasta tu hogar poder llegar y tener la oportunidad de recibir de Dios una palabra que si la recibes en tu corazón, sin duda cambiará tu vida. El creer la palabra de Dios abre la posibilidad de que aquellas cosas que son imposibles para el hombre vengan a ser realizadas, dado que no son imposibles a Dios. Creer en su palabra nos permite estar confiados que aquello sobre lo que se trate será hecho en tu vida. Eso le pasó a una persona de la cual leeremos a continuación. Y acompáñame por favor al libro de Juan, en el capítulo 4, y leeremos del verso 43 al 53. Dice el 43: 2 días después salió de allí y se fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino, pues, Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Este precioso pasaje nos deja grandes enseñanzas. Vemos que este hombre era un oficial del rey y a pesar de que tenía una posición privilegiada, tenía comodidades que los otros o la mayoría no tenían y privilegios que sin duda venían por ser ese oficial del rey. Tenía un problema como cualquier otro. Su hijo estaba enfermo y al parecer esa enfermedad era bastante fuerte, tanto que pensaba que su hijo iba a morir. Por lo tanto, como todo padre podría hacer, fue a buscar una solución. Ya los doctores o los médicos de aquel momento no podían hacer nada. Entonces vio que Jesús ya había llegado a su ciudad, a su pueblo, y lo fue a buscar sin dudar. Y es así como nosotros también debemos buscar a nuestro Señor. En toda situación, sin dudar. No importa, no necesitamos llegar al final, a lo más difícil, a lo más crítico de una circunstancia. Desde el inicio, en todo momento, le podemos buscar con confianza. Así Jesús lo recibe. Y este hombre, el oficial, viene y le pide que le acompañe, que vaya con él a su casa porque su hijo estaba a punto de morir. Jesús, por supuesto, le hace una pregunta muy importante y le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
Y más que una pregunta, era una afirmación realmente. Y él insiste, manifestando su fe, o su respuesta es: Señor, si tú vas, entonces tendré una oportunidad. Él le dice: desciende antes de que muera, desciende antes de que mi hijo muera. Y Jesús, al ver la fe de aquel hombre, le dice: ve, tu hijo vive. Y dice la Escritura que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora nosotros, como conocemos el final de la historia, por supuesto que es un poco más sencillo entenderla. Pero si tú estuvieras en esa situación, o si estuvieras en aquel momento, para ese hombre que tenía este problema, esta crisis, esta pena, no era nada sencillo recibir esta respuesta. Él sabía que Jesús obraba milagros y le había pedido que fuera a su casa, pero Jesús realmente se negó a hacerlo y le dijo: ve, porque tu hijo vive. Él no fue a la casa, él no aceptó la propuesta del hombre, pero sí le dio una palabra en la cual él podía creer. Y dice que el hombre creyó y fue a su casa creyendo que Jesús había sanado a su hijo. Y al llegar lo salen a encontrar contándole que su hijo estaba bien, y él pregunta acerca de la hora. Y le contestan y le dicen que fue a las 7 del día anterior, y él comprende, él entiende que fue la misma hora en que Jesús le había dado la palabra. Ahora hay milagros en los cuales los vemos de inmediato. Hay cosas que Dios hace, obras que Dios hace que son inmediatas, pero otras pueden tener un tiempo entre el momento en que Dios da la palabra y la persona recibe o comprueba el milagro que Él ya había hecho. Esto quiere decir, hay un proceso en medio, hay un camino que recorrer, hay horas que tienen que ser batalladas, como ese hombre tuvo que luchar en contra de la duda, en contra de la desesperanza. Pudieron haber venido preguntas a su mente si efectivamente era suficiente lo que aquel hombre había dicho. Recuerda, era un hombre que apenas empezaba a difundirse su fama en todo Israel. Acababa de hacer un milagro allá, en una cena, en una boda, en Canaán, pero ahora era la segunda vez que iba a pasar algo. Este hombre creyó con todo su corazón, aunque batalló por horas en lo que llegó a su casa, batalló por horas en sus pensamientos, pudo haber batallado por horas en el momento en que iba caminando y no llegaba, hasta el momento en que le salen a encontrar para darle aquellas buenas noticias. Y vemos un último elemento muy importante, y es que el milagro ya había sido hecho. El tiempo de Dios en el cual Él hace los milagros es ya, es ahora. El tiempo que sucede o el tiempo que pasa entre su palabra y el cumplimiento es un tiempo que nosotros como hombres debemos caminar, que nosotros como hombres debemos batallar. Pero al llegar al lugar, al llegar al cumplimiento, nos daremos cuenta que Él lo hizo desde el principio. Él lo hizo desde el inicio, desde el mismo momento en que su palabra salió de su boca. Ese es el momento del milagro. Así que, mi querido hermano, yo quisiera pedirte que pudiéramos ahora orar, que pudiéramos en este momento orar y creer por cada una de esas situaciones, cada una de esas circunstancias o problemas, desafíos que pudieras estar teniendo, o tal vez son retos y desafíos que podrías estar enfrentando. Pero lo único que necesitas es creer, que Jesús diga una palabra y tú creer en ella sin dudar en ningún momento. Si lo haces de esa manera, ten por seguro que Él va a responder. Así que oremos y creamos que Dios va a hacer algo esta misma noche por ti. Gracias te damos, Señor. Bendito sea tu nombre. Damos gracias porque tú estás siempre en cuidado de aquellos de quienes tú amas. Tú estás siempre pendiente. Tú tienes el deseo continuo
de poder ayudarnos, de poder enseñarnos y poder proveernos de todo lo que necesitamos. Tu escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y hoy tu palabra ha hablado fuerte y claro. Y te pido, Espíritu Santo, que puedas tocar el corazón, que esta semilla que es sembrada dé un fruto abundante de fe, de un fruto abundante que permita que sean grandes frutos y que hayan grandes conquistas por medio de la fe en ti, Señor. Gracias te doy, Señor, y te pido que cada una de esas situaciones o cada uno de esos proyectos por los cuales nuestros amigos que oyen, que escuchan, estos oyentes que tenemos, Señor, que puedan recibir de parte tuya un milagro como lo han estado pidiendo. Te pido que su fe no falte, te pido que en el camino en el cual van a recorrer para poder llegar a obtener esas buenas noticias, yo te pido, Señor, que no les falte la fe, que no se debilite su fe. Por el contrario, que sea fortalecida, que haya una esperanza, que haya una expectativa de encontrar al final del camino ese milagro por el cual están creyendo. Gracias, muchas gracias, Señor, te doy en este día, porque sé que estás obrando, sé que no hay ni un solo momento en el cual tú no estés haciendo algo para cada uno de nosotros. No hay nadie que pueda superarte, no hay nadie que pueda ganarte en ese deseo e interés de bendecir a tus hijos. Yo sé, Señor, que estos caminos que tenemos que andar, que estos caminos que tenemos que conquistar, son parte de esa formación que tú haces en cada uno, de ese pulimiento que estás haciendo por medio de la fe, para que encontremos ese tesoro que tú tienes preparado para nosotros. No solo un milagro, sino también una transformación en la vida de cada uno. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así, querido amigo, no te detengas, no dudes, no pares, no pienses que Dios no puede, no pienses que no va a suceder, piensa que Dios puede y que Él va a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Sigue adelante, no te detengas, porque Dios está contigo. Dios te bendiga, que tengas una muy buena noche. Espero poder escuchar de ti, saber de ti y vernos en la próxima oportunidad. Hasta pronto.